Habíamos comenzado el pasaje que va desde el versículo 13 del capítulo 13 del libro de los Hechos, donde nos encontramos con Pablo y Bernabé en Pisidia, en la provincia de Pisidia, específicamente en la capital, que era la ciudad de Antioquía, que hay que distinguir, y lo hace bien con claridad el Nuevo Testamento acá en el libro de los Hechos, porque había otra ciudad también llamada Antioquía, que era Antioquía de Siria, ¿no? Antioquía de Siria es desde donde salieron, desde donde partieron hacia Chipre, y ahora nos vamos a encontrar con Antioquía de Pisidia, que es otra ciudad, no tiene nada que ver, es la capital de otra provincia en ese entonces del Imperio Romano, ¿no? Acá tenemos el mapa general del Imperio Romano, todo lo que está dentro de la línea verde es el Imperio Romano, y nosotros está una Antioquía acá y la otra Antioquía estaría por acá, ¿no? Por eso dejo los dos mapas para que se puedan ubicar. Habían zarpado, vuelvo a leer rápido lo que vimos ya la semana pasada, habiendo zarpado de Pafos, la ciudad en Chipre, Pablo y Bernabé, ¿no es cierto?, y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia. Iba Pablo, Bernabé y Juan Marcos. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Habíamos dicho que no nos dice el detalle del por qué Juan Marcos los abandonó al principio de cuando empezaba el viaje, porque claro, Juan Marcos fue a Chipre porque él era presumiblemente de ahí, chipriota, y después cuando fueron que llegaron a Derbe y tenían que ir hacia el norte por un camino difícil, algunos dicen que por eso Juan Marcos se volvió a Jerusalén. No nos dice, pero se volvió a Jerusalén y los dejó. Bien. Después vamos a encontrarnos con que eso provocó un problema entre Bernabé y Pablo. Ellos, pasando de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron a la sinagoga en un día de reposo, es decir, un sábado, y se sentaron a participar. A ver qué pasaba, se sentaron a participar. Dijimos, ¿por qué ellos empezaban en la sinagoga? Primeramente, había un principio básico, al judío primeramente había que anunciarle la salvación y también a los que no eran judíos. Y segundo, para empezar, era lo ideal porque ellos sí tenían un contexto del conocimiento de las Escrituras, de la Torá y de los profetas, en donde se hablaba de Cristo, había conceptos teológicos básicos en la mente de un judío, como el concepto de redención, de sustitución, de sacrificio, la idea del Mesías esperado, de que esta era la época, estaba en todo judío, estaba esa esperanza en medio de la dispersión. Fíjense que estamos encontrándonos en una sinagoga, judíos fuera de Jerusalén, lejos de su pueblo natal. Eso al judío le dolía, y estaban esperando al Mesías como el restaurador de la gloria, otrora gloria del pueblo de Israel y del reino de David. Entonces comenzaban predicando ahí, siempre hacían lo mismo, y a partir de ahí ellos se asentaban en la predicación del Evangelio a los prosélitos y a los gentiles en general. Después de la lectura de la ley y de los profetas, que así era el orden del culto, los principales de la sinagoga mandaron decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen, ¿no? Ahí vimos que de alguna manera los reconocieron como que tenían capacidad de decir alguna cosa. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Y ahí vemos la diferencia: varones israelitas, los judíos de raza, y los que teméis a Dios eran así llamados a los prosélitos, es decir, gentiles no judíos que se habían arrimado y habían aceptado el judaísmo, la religión de Israel, como la verdadera religión, la religión del verdadero Dios, de Jehová, el Dios de Israel. Y acá Pablo empieza a hacer esta argumentación que la analizamos
más o menos con detalle la semana pasada, donde empieza él a hablar de la historia del pueblo. Lo mismo lo vamos a encontrar en el discurso de Pedro, en los discursos de Pedro. El mismo sistema lo vamos a encontrar en el discurso de Esteban, donde utilizan lo que existía en ese entonces como las escrituras. Era la Torá y los profetas, no existía nada del Nuevo Testamento todavía. Bien, entonces empieza Pablo y dice: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y empieza a hacer un resumen de la historia. Pablo hace un resumen de la historia, y no nos tenemos que olvidar que esto que estamos leyendo es el resumen del resumen de la historia, porque es el resumen que hace Lucas del discurso de Pablo. ¿Me explico? Entonces nos vamos a encontrar con ciertas cosas bien así, donde pasamos siglos sin punto ni coma, ¿no? Pero es el resumen del discurso de Pablo, y Pablo tenía que argumentar, así que también tenía que hacer un resumen. Y por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Fíjense que lo habíamos puntualizado, y a ver quién se acuerda, el detalle que Pablo remarca en el relato de cada hecho, o en el recuerdo de cada hecho del pasado, que Dios era el protagonista. Él era el que hacía, ¿no? Eso lo vimos bien clarito. Y tiene una intencionalidad, Pablo, cuando argumenta así. Y ahí algunos dicen que algunos críticos dicen que este texto que no es cierto, que este discurso no pudo haber sido dado por Pablo, que es una copia de la mezcla del discurso de Esteban y la de Pedro, bla, bla, bla. Pero vemos la marca del apóstol Pablo, no lo vamos a ver. En un análisis más profundo, uno tendría que ver la doctrina paulina en las cartas, en otras menciones que él hace como para corroborar, pero es una discusión que no pretendemos dar acá. Vamos a ir un poquito más por arriba. La idea es que Pablo presenta la historia de Israel magnífica, gloriosa, pero siempre Dios haciendo todo. Dios es el que hace. Dios es el que escogió a los padres, enalteció al pueblo, con brazo levantado Dios los sacó de Egipto cuando eran esclavos. Por tiempo de 40 años los soportó, o sea, los sustentó en el desierto, y habiendo destruido Dios 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio por herencia su territorio. Después, como por 400 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. ¿Quién le dio jueces? Dios. Luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado ¿quién lo quitó? Dios. Dios le levantó por rey a David. Y hasta acá vamos a ir con la historia. De quien dio también testimonio diciendo, ¿quién dio testimonio? Dios mismo dio testimonio de David diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Conforme a mi corazón. Así que acá Pablo lo que hace es marcar, y veníamos rápido englobando varios siglos y varios hechos hasta que llegamos a David, y acá sí remarca con reverencia las aptitudes de David, que era un varón conforme al corazón de Dios, y que hacía su voluntad, y que él hará todo lo que yo quiero. Ese era el testimonio de Dios, ¿no? Que David tenía un corazón como el de él, lo había llegado a conocer personal, más allá de los defectos de David, más allá de los pecadotes que podemos observar y leer, y que la Biblia no los esconde, ¿no? Los pecadotes de David, gruesos como un tronco. David igual era amado y había conocido a Dios, y tenemos, por ejemplo, el Salmo 51, como un corazón vuelve a Dios después de haber metido la pata hasta el cogote, ¿no? Ahí nos encontramos. Entonces, ¿por qué yo lo que estamos haciendo hincapié es
¿Por qué David hace este énfasis? Porque de David nos deja el gancho para meter en la historia del pueblo de Israel, la cual siempre la mano de Dios está detrás, nos mete al Cristo, porque dice, de la descendencia de David, y conforme a la promesa, a las profecías, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Punto, ¿no? Nos fue contando la historia, bla, bla, bla. Nos hizo un rulo ahí en la historia, un gancho, y ahí nos enganchó, les enganchó a ellos, a Jesús de Nazaret como el Salvador, directamente. Ellos entendían, nosotros dicen como el Salvador a Israel, un judío entendía Mesías, ¿no? El Mesías era el Salvador, como Mesías. Salvador, Redentor, el redimidor, el que iba a redimir a Israel, o el que lo hizo. Fíjense que acá, a diferencia, lo habíamos resaltado también la semana pasada, a diferencia del discurso de Esteban, Esteban cuenta toda la historia, que lo hace mucho más largo, o por lo menos Lucas le da mucho más espacio. Lo que quiere probar Esteban es la rebelión, a cada hecho que Dios hizo a favor de su pueblo, la rebelión de su pueblo, ¿no? Y que ese hecho en ese momento de la situación en que estaba viviendo Esteban también era otro momento de rebelión, así como se habían rebelado contra Jesús. Pablo no, acá Pablo con mucha humildad, con mucha reverencia, imaginémonos el lugar, es un sábado, está lleno de gente, todos judíos y prosélitos que vienen a escuchar la palabra de Dios, se ha leído la Torá, el Antiguo Testamento, se ha leído la profecía, algún profeta, y ahora Pablo está exhortando. Entonces, todas estas cosas que Pablo viene contando hasta ahora, lo único que tienden es a levantar el ánimo del judío que estaba caído porque estaba disperso, conquistado, subyugado, empobrecido, fuera de su país. Entonces, todas estas cosas le hacen recordar. Ese es el espíritu del mensaje de Pablo, un espíritu que levanta el ánimo, pero en función de la promesa cumplida en la persona de Jesús. ¿Bien? Estoy repasando todavía, ¿eh? Vamos. Antes de su venida, antes de la venida de Jesús, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién piensan que soy yo? No soy yo, no soy él, mas el que viene tras de mí, de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies, él es el Mesías. Es medio complicada la redacción. Lo que Juan dice, que lo vemos, no al final, como dice acá, de su carrera, pero lo dijo en un momento: yo no soy el Mesías, sino el que viene detrás de mí, ese es, al cual yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia, ese es el Salvador, ese es el Cordero de Dios, ese es el que los va a bautizar con espíritu y fuego. Habíamos visto el detalle de por qué les menciona a Juan así tan alegremente, porque Juan fue una persona muy conocida y todo judío tuvo que haber ido a Jerusalén en el tiempo en que Juan predicaba y enseñaba. Así que escucharon de Juan, sabían y lo tenían a Juan por profeta. Bien. A Jesús también lo habrían conocido. Por eso vieron que lo mete así a Jesús como alguien públicamente conocido. Jesús. No le dice, y en Jerusalén se levantó un hombre llamado Jesús, que era hijo de María, hijo de bla, 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 bla. No, directamente les menciona a Jesús como descendiente del rey David y como el Salvador de Israel. Porque estos muchachos los habrán enterado de todos los acontecimientos. Varones hermanos, y acá fíjense cómo les levanta el ánimo, ¿no? Hijos del linaje de Abraham. Y los que entre vosotros teméis a Dios. ¿Cómo los llama? Hijos. Qué lindo. Hijos. Y los que teméis a Dios, o sea, los prosélitos, a vosotros, para ustedes es enviada la palabra de esta salvación. Es para ustedes. Pónganse contentos, levanten la cabeza, levanten ese ánimo. Para ustedes es la salvación. Ya llegó la salvación. Esa es la buena noticia. ¿Cómo le llamamos a la buena noticia? Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Cuál es el mensaje del Evangelio?
Esta es la buena noticia, porque eso significa evangelio, buena noticia. Está la salvación, ya no estén más caídos ni tristes para ustedes, hijos del linaje de David, y para ustedes que temen a Dios, los no judíos que se han acercado al Dios de Israel, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo, y ahí decíamos, ¿no? Es como que acá podría venir una pregunta de decir, vos me venís a hablar de Jesús como el autor de la salvación o como el mediador de la salvación para Israel. Si en Jerusalén lo mataron y lo condenaron las mismas autoridades religiosas, si ellos, que son las máximas autoridades religiosas, que son los que saben más, ¿no? Los más sabiondos, los que conocen la Torá más profundamente, los que han estudiado, no lo aceptaron, ¿cómo vos me venís a decir que en él está la salvación? ¿No es cierto? Entonces, no está ese argumento. Es un argumento que yo me imagino y yo se lo hubiera planteado a Pablo. Pará, Pablo, pará. Si aquello del Sanedrín y todos los fariseos, que son los escribas, que son los más estudiosos, lo rechazaron y es más, lo mandaron a matar, ¿qué me venís a hablar de salvación por medio de este hombre? Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo o reconociendo, más bien, a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y acá otra vez Pablo mete detrás de los acontecimientos, de un acontecimiento histórico, la mano de Dios. ¿Qué les está diciendo Pablo? Miren, muchachos, los gobernantes y el pueblo de Israel que condenaron y mataron a Jesús, lo hicieron porque no se dieron cuenta, no alcanzaron a reconocer el cumplimiento en la persona de Jesús de todo lo que los profetas habían anunciado. Pero al matarle, cumplieron las profecías de los profetas, ¿no? Por ejemplo, Isaías 53. ¿Qué más? Que eso, ¿no? Así que, de todas formas, sigue en el argumento de Pablo metiendo detrás de los acontecimientos históricos a Dios. Ese argumento de Pablo lo podemos aplicar hoy detrás de nuestros acontecimientos históricos que observamos hoy. ¿Está Dios detrás de todo esto, aunque sea una cloaca el mundo entero? Aunque sea una locura total y parezca que este mundo se va, desde que arrancó la tercera década de este siglo, parece que vamos en picada, ¿no es cierto? Vamos rapidísimo. Y uno se asusta y uno dice, Señor, ¿qué hacemos? Y uno tiene que tener esa misma confianza de que la mano de Dios está detrás y que todo tiene que ver con un plan eterno de Dios, ¿no? Y que a nosotros, ¿qué nos toca? Y el ponernos de pie, entender a qué fuimos llamados, entender de que es para nosotros la promesa, de esta misma promesa, fue para ellos allá en el siglo I y es para nosotros en el siglo XX, siglos después. Es para nosotros. Y la palabra nos está llamando y nos está exhortando. ¡Hey! A ustedes que son hijos injertados, pero hijos del linaje de Abraham, de la familia de Abraham. Para ustedes es la promesa. Bien. Y sin hallar en él, sigue argumentando Pablo, causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Todas estas cosas yo creo que el auditorio de ahí de esa sinagoga lo conocían, ¿no? Porque fue un impacto la muerte de Jesús en aquella Pascua, hacía poco tiempo, hacía pocos años. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, es decir, habiéndose cumplido en él todas las profecías que hablaban de él, del Mesías, quitándolo del madero, lo pusieron en un sepulcro. Esos fueron sus amigos. Mas Dios, y otra vez, el intérprete principal, el protagonista, mas Dios, ese mismo que sacó al pueblo de Israel con brazo levantado, dice el 17, este Dios le levantó de los muertos. ¡Qué bárbaro! Dios metido en todo. Y Él se apareció, o sea, Jesús, Dios le levantó de los muertos,
Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén. Eran todos los galileos. ¿Quién eran estos galileos que habían ido con Jesús a Jerusalén? Sus discípulos, hoy apóstoles. Hoy digo, en ese momento, apóstoles. Más un montón de otras personas más. Y había mujeres también. Algunos sacan la cuenta de que si había 120 personas en el cenáculo, 11 eran apóstoles porque Judas ya se había suicidado, eran 11. Tenía 70 discípulos, ¿se acuerdan que habían enviado a Jesús había enviado a predicar? Es la cuenta que saca. Entonces nos queda que había 39 mujeres. Como para decir, eran muchas las mujeres, ¿no? Habrá sido menos mal que estaba el Espíritu Santo ahí, ¿no? Había muchas mujeres y todos juntos, no sé cómo estarían, si estaban en ese lugar o estaban en algunos distintos lugares de Jerusalén y se reunían ahí para orar, pero eran 120 personas. Algunos dicen que eran los primeros 120 cristianos y que después de 150 años nos encontramos, o entre 150 y 200 años, que el Imperio Romano más o menos tenía alrededor de 7 millones de cristianos, ¿no? Porque el Imperio Romano para el comienzo del siglo III, todo el Imperio Romano tenía 50 millones de personas, se calcula, según los historiadores. Más o menos lo que nosotros tenemos en Argentina. Y se calculaba que entre 7 y 8 millones eran cristianos. Por eso molestaban, eran como el 15%, por lo menos, 7 millones y medio, el 15% de toda la población era cristiana. Había cristianos en todas partes. Por eso ya después empiezan a molestar y vemos más adelante cómo comienza una persecución desde el Imperio Romano. Bien, dice que a estos se les apareció, a sus discípulos, se les apareció muchos días y a nosotros también, no solo ellos, dice, y él le apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Jerusalén a Galilea, los cuales ellos están dando testimonio ante el pueblo en Jerusalén. Y nosotros también nos anunciamos el Evangelio, nosotros estamos acá, en Pisidia, en Asia Menor, en lo que hoy es Turquía, ¿no? Epa, y se me cae, agarrar. Y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de estos, a vosotros. La promesa fue para los padres, las profecías fueron para los padres como promesa, pero para ustedes ya no es promesa, ya está cumplida. ¿Quiénes son los hijos? Ustedes, ¿no? Descendientes de aquellos israelitas que recibieron la profecía, resucitando a Jesús, como está escrito también. Fíjense, y hasta acá habíamos más o menos llegado. Hasta acá Pablo pone como primer argumento a favor de la resurrección el testimonio. ¿El testimonio de quién? De los que estaban allí. Fíjense que lo encontramos también en el capítulo 2 de Hechos. Creo que acá cuando... No, perdón. En el... el 10:40, perdón. Capítulo 10, versículo 40, el 42. Dice, está hablando Pedro, ¿no? Pedro dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. ¿Dónde está Pedro hablando? En la casa de Cornelio, a gentiles, ¿no? Así que Pedro le está diciendo, nosotros somos testigos de lo que él hizo. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. ¿Quiénes eran? Nosotros, dice Pedro, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos y nos anunció que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos
y muertos. Fíjense cómo Pedro ya se acentuaba en su testimonio y Pablo se acentúa en el testimonio de aquellos como algo fundamental y uno de los argumentos a favor de la resurrección. Pero a partir del versículo 33, Pablo introduce también, como en su argumentación a favor de la resurrección de Jesús, pasajes del Antiguo Testamento y de la profecía y de los salmos, ¿no? Dice, del cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos y a nosotros resucitando, como está escrito también en el Salmo 2, ¿no? Como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Salmo 2. ¿Por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas, saquémonos de encima a Dios, ¿no? Saquémonos de encima a Dios. Parece la época actual, ¿no? No queremos saber nada de Dios. Rompamos sus ligaduras, sus ataduras. La religión nos ata, nos mete cosas. Rompamos esto. Pero el que vive en los cielos se reirá y el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, dice Dios. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Este es el pasaje que cita Pablo. ¿Por qué Pablo cita este pasaje? Acá también lo tenemos en Hebreos 1:5, que también lo utiliza para argumentar de que Jesús estaba hablando de ese salmo, porque dice los escritos antiguos que hacían referencia de él, como el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Fíjense que acá no habla de hijo de Dios, como somos todos, podemos ser hijos de Dios, o como la naturaleza es hija de Dios por creación. Acá habla de engendrar, de que salió de él, de adentro de Dios, tiene la misma naturaleza, es distinta la realidad de hijo de Dios, de Jesús, que la nuestra. Por eso Él es el unigénito Hijo de Dios. Nosotros somos, por adopción, hermanos de Él. Así que Pablo lo que dice es que es el Hijo de Dios. Y por cuanto es el Hijo de Dios, y en cuanto a que le levantó de los muertos para que nunca más volver a corrupción, o sea, no vuelva a corrupción. Si el argumento es, si es el Hijo de Dios, ¿cómo va a corromperse? ¿Cómo va a haber pudrición su cuerpo? ¿No? Ese es el argumento respecto de la resurrección. Lo resucitó justamente porque Él era el Hijo de Dios, no le iba a dejar que se pudra en una tumba. Jesús, ese Jesús que ellos evidentemente habían escuchado y tenían referencia, o tal vez habían visto, ese Jesús era el que se refería al Salmo 2, cuando Dios dice, este es mi hijo, yo te engendré hoy, y yo publico el decreto, yo te engendré hoy. Si es el Hijo de Dios, le levantó de los muertos porque no, era imposible que el Hijo de Dios se pudriera en una tumba. Lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Y acá hace referencia a Isaías. A ver, vamos a leerlo, Isaías. No lo iba a leer, pero vamos a leer. Isaías 55 dice, a todos los sedientos vengan a las aguas, y a los que no tienen dinero vengan, compren y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. Qué lindo. Acá está hablando de la gracia, de la gratuidad, de la gracia. Esto que Dios les va a dar, vengan. Dios está haciendo un mercado donde no va a haber que poner nada. Esto es sin dinero. Porque, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿Por qué están ahí ocupándose en cosas que no tienen sentido? Óiganme atentamente y coman del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinen vuestro oído, vengan a mí,
y escuchen, y vivirá vuestra alma. ¿No? Qué lindo, inclinen nuestro oído, presten atención. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste. Epa, acá entramos nosotros los gentiles. Fíjense qué linda profecía la de Isaías 55, donde también está ya profetizado la incorporación de los no judíos a este llamado y a la participación de la gracia de Dios a través de Jesucristo. Gente que no conociste, gente que no te conocieron, correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Qué lindo, ¿no? Por causa de Dios y del Santo de Israel. Correrán a ti, le dice a Israel. Irán a ti porque de ti serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿no? Porque de ahí vendría el legislador de la tierra. Eso es lo que Pablo cita también. Fíjense que dice las misericordias de David. Había citado a David en su argumento y ahora dice todas las promesas de David y fieles a David os la daré en esa profecía de Isaías en la persona de Jesús. ¿Ven? Versículo 34. 35 dice, por eso dice también en otro salmo, y cita el Salmo 16:10, no permitirás que tu santo vea corrupción. Ese mismo argumento lo tiene Pedro en Hechos 2:25, que es el que yo quería leer hoy. Que, a ver, está complicado. Muchos versículos, si no vamos más por arriba, yo porque... Téngame paciencia, denme el gusto, denme el gustito. 2:25 dice, porque, argumentando Pedro en su primer discurso, cuando vino el Espíritu Santo, dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Vieron que este es un versículo que se usaba mucho. Este es un versículo que se usaba mucho para argumentar a favor de la resurrección de Cristo, ¿no? El Salmo 16:10 es el que está citando, nada más que en la versión de los 70, de la Septuaginta. Bien, ahora, Pedro dice que tu santo no verá corrupción, pero sabemos, hermanos, le dice Pedro, si seguimos leyendo el 2, capítulo 2, le dice que David, sabemos dónde está su tumba y sabemos que se pudrió. Ese salmo era profético y hablaba de Jesús, el Cristo, que fue resucitado y su cuerpo no vio corrupción. Ese era el argumento de Pedro, es el mismo argumento que Pablo utiliza acá. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, se murió y fue reunido con sus padres y vio corrupción porque se pudrió. Mas aquel al que Dios levantó de los muertos, el que Dios levantó, no vio corrupción. Sepan pues esto, varones hermanos, que por medio de él, de Jesús, se os anuncia la remisión, dice, de los pecados. Es un concepto que tenemos, porque nosotros decimos el perdón y nosotros, tenemos la idea, si no tenemos el contexto del Antiguo Testamento, que perdón, uno dice perdón porque te pisó el pie en el colectivo, ¿no? Uy, perdón, o qué sé yo, o alguna cosa, uy, disculpame, perdoname. Perdón, bueno, punto. Acá habla de la remisión. Redimir era comprar de nuevo, restaurar, pero también tenía la idea de los sacrificios. ¿Cuál era la idea del sacrificio? Que alguien tenía que morir por mi pecado. Porque la paga de mi pecado es la muerte y es una ley eterna. Alguien tenía que morir por mi pecado. Entonces, ¿qué se hacía? Se mataba un animal en lugar mío. Moría un cordero, moría un novillo en lugar mío. Sangre se tenía que derramar en lugar mío. Por eso Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de todos.
Cristo murió por mí, hizo remisión. Ese es el sentido. Borra mis pecados delante de Dios. Si yo me arrepiento, ¿no? Porque fíjense, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, es decir, ustedes saben bien que la ley de Moisés, el ritual de los sacrificios, que inclusive ellos por estar tan lejos de Jerusalén, a veces iban una sola vez al año a hacer sacrificios, estaba complicado. Por la ley de Moisés no sentían el alivio de la carga de su pecado. Pudisteis ser justificados por Jesús, en Él, digamos, todo aquel que cree. El único requisito es creer, no cumplir la ley. Fíjense cómo les cambia el panorama. El cumplimiento de la ley no alcanza para la remisión de pecados, pero la fe en Él, en su obra, creer que Él lo hizo, a nosotros nos hace libres de nuestro pecado. Esa es una buena noticia, ¿saben? Menos mal. Porque no sé usted, pero yo soy pecador y estoy en proceso de santificación, y la doctrina de la justificación por la fe para mí es fundamental. Miren, no vamos a hacer más consideraciones al respecto porque quería ir acá en el versículo 40, él cita a Habacuc, no lo vamos a ver, pero cita a Habacuc 1:5, pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas, y ahí cita a Habacuc. Mirad, lo cita desde la versión de los 70, que es un poquito distinta al hebreo, por eso lo vamos a encontrar distinto si vamos nosotros a nuestra Reina Valera y miramos a Habacuc 1:5. Dice: mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, o burladores, o los que menosprecian esto, asómbrense y desaparezcan, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Yo estoy haciendo algo que ni siquiera van a poder creer lo que yo voy a hacer cuando alguien se las cuente, ¿no? Se está refiriendo a la salvación. Miren, que no menosprecien esto que les estamos ofreciendo, les estamos anunciando esta buena noticia, no la menosprecien, porque esto es algo maravilloso, que es increíble, es una noticia, eso es lo que quiere decir, increíble, nadie la creería si la escucha, porque es una noticia increíble. Tenemos libertad de nuestros pecados, podemos ser libres y perdonados de nuestros pecados. Esa es la noticia, la gran noticia. Bien. Fíjense que todo este argumento que está resumido por Lucas, yo creo que Pablo lo habrá extendido bastante más porque era un hombre locuaz. Cuando salieron ellos de la sinagoga, que terminó la reunión, salieron, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Los gentiles que estaban ahí le dijeron, quedaron cautivados por la palabra de Pablo, y no solamente por la palabra de Pablo, por el Espíritu Santo que estaba obrando en el corazón de ellos, y le dijeron: volvé el próximo sábado, que queremos seguir escuchando de qué se trata esto. ¿Por qué era emocionante? Era poder, ¿vieron el peso de la religión? Cómo la religión subyuga, es una plancha de cemento la religión, porque es incumplible, es pesado, es difícil. Ser religioso es complicado, ¿no? Y uno tiene esa sensación de que, bueno, dejo todo esto y me libro de la religión. Ahora, cuando lo que te promete la religión te lo dan sin que vos tengas que llevar una carga, sino al contrario, te dan todo para que eso sea, es una alegría. A ver, ¿de qué se trata? Quiero escuchar más, dijeron. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos se fueron con Pablo y con Bernabé hasta la casa donde estaban alojados, hasta el lugar donde estaban alojados, y por supuesto siguieron hablando. Les persuadían de que perseverasen en la gracia de Dios. Fíjense, ¿en qué tenían que perseverar? En esta idea de que era gratis, ¿no? Por eso citó a Isaías 55, ¿no? Vengan.
Compren pan sin dinero, es gratis. Para ustedes es esta bendición. Y no solo para ustedes, los judíos, sino para que muchos vendrán, que ni siquiera conocieron, vendrán a ti y van a encontrar la salvación a través de el Santo de Israel. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra. Se hizo un impacto, fue ese cultito ahí en la sinagoga de ese sábado. Fue un impacto tal la charla de Pablo, el argumento de Pablo, cómo cautivó, cómo trajo luz el Espíritu Santo, que se corrió por todos lados. Algunos dicen que Pablo durante la semana no habrá estado pichicando la mandolina. Habrá estado hablando, se habrá encontrado. El hecho es que el siguiente sábado, cuando Pablo fue a la sinagoga, era una multitud. Porque dice, fíjense, así de una manera exagerada, pero es como para dar a entender que eran muchos. El siguiente día de reposo se juntó toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, ya no les gustó. Hasta ahí veníamos bien. Escuchamos a Pablo, no me gustó mucho lo que dijo, pero bueno, listo, chao. Volvieron el siguiente sábado y la gente quería escuchar a Pablo. Dice, se llenaron de celos y rebatían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Fíjense a qué punto. Acá se ve qué cosas, ¿no? Era tan sencillo, tan fácil. Las cosas de Dios son tan sencillas y tan fáciles, pero nosotros con nuestros embrollos. Así que seguramente blasfemaban, era insultar el nombre de Jesús, ¿no? Y trataban de rebatirle a Pablo los argumentos. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, con valentía, así con pasión, dijeron: a ustedes, a la verdad, era necesario que se les hablase primero la palabra de Dios, porque son parte del pueblo elegido de Dios. Mas puesto que la desecháis, que la desechan, y no se juzgan dignos de la vida eterna, no son dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Nos volvemos, no es que estaban con los gentiles y se vuelven, sino nos vamos, nos volcamos a los gentiles. Esa es la idea, nos volcamos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Ese era el llamado de Pablo, ¿no? ¿Se acuerdan Pablo? Cuando él estaba ciego, ahí ¿dónde estaba? En Damasco. Y le dijo: yo te llamé para que seas testigo ante los gentiles. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. ¡Qué bárbaro! Estamos hablando de gentiles prosélitos, pero acá ya era otro tipo de personas también que venían, que fíjense que al principio no había un grupo de gentiles que asistían a la sinagoga, después vinieron otros más. O sea, acá ya no se sabe si eran todos prosélitos estos gentiles. Pero se regocijaban en la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes creyeron? Los que estaban ordenados para vida eterna. Y acá la mano de Dios también detrás de todo, ¿no? Los que no estaban ordenados para vida eterna creyeron, no se les dio la fe. Misterios de Dios, ¿no? Son misterios. Pero esto se repite mucho en el Nuevo Testamento, ¿no? Tengo mucho pueblo acá, tengo como que Dios tenía, no todos. Jesús dice: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Hay muchas cosas que tienen que ver con esta predestinación eterna, ¿no? Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, ya no solo en la ciudad de Antioquía, sino en toda la provincia. ¿Cómo se llamaba la provincia? Pisidia. Antioquía era la capital de Pisidia. Creí que me iban a decir Misión. Pero los judíos
No se iban a quedar quietos los muchachos, porque esto era una bomba, había explotado en Antioquía y en toda la ciudad, en el conurbano de Antioquía. No sé si había conurbano en esa época, pero en todas las poblaciones cercanas de la provincia de Pisidia. ¿Dónde está Pisidia? A ver, figura. Bueno, acá está Antioquía, así que la provincia de Pisidia no veo. Acá dice Pisidia, ¿no? Acá tenemos, fíjense, cerca en la provincia de Pisidia estaba Colosas, Laodicea, Filadelfia, donde después nos encontramos que ahí hubo iglesia. La iglesia de Colosas, la carta a los colosenses, ¿no? A los laodicenses, Pablo dice que les escribió cartas que no se perdieron, lamentablemente, porque en un momento a los colosenses les dice que esta carta se lea en la iglesia de la Odisea y la carta que yo les mandé a ellos que se lea en la iglesia de Colosas, pero se perdió, se extravió las cartas que Pablo le escribió a los laodicenses. Tal vez tendríamos primera y segunda laodicenses y no se conservó. Bien, pero los judíos instigaron, ¿cierto? Sí, a mujeres piadosas y distinguidas, que serían prosélitos, se cree que eran mujeres gentiles que participaban de la actividad de la sinagoga, y a los principales de la ciudad. ¿Vieron esto? Así como fueron a Pilatos para condenar a Jesús, también fueron a los gobernantes paganos y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé. Pablo conocía la persecución, pero del otro lado del escritorio, ¿se acuerdan? Él era el que perseguía. Ahora le tocó a él el ser perseguido, ¿no? ¿De parte de quiénes? De los judíos. Él estaba antes con los judíos persiguiendo a los cristianos con el mismo fervor nacionalista para erradicar a esta secta de los cristianos. Ahora Pablo era y los expulsaron de sus límites. ¿Quiénes los pudieron expulsar? ¿Los judíos? No, ellos no mandaban en la ciudad. Los expulsaron las autoridades. ¿Qué le habrán dicho? Y miren, esto vienen a hacer tumulto, a enseñar cosas raras. Acá vivimos en paz y estos vinieron a hacer bla, bla, bla. Bueno, entonces listo. Mandaron a la policía, échenlo, y lo echaron de la provincia de Pisidia. Ellos entonces, cumpliendo lo que Jesús les había dicho en Mateo, por ejemplo, Mateo 10:14, cuando los mandó a predicar, ¿no? Cuando no acepten, los rechacen, sacúdanse el polvo de los pies y váyanse. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Iconio está acá ya en la provincia de Licaonia, es otra provincia, ¿no? Y ya Cilicia. Y fíjense el 52, y con esto terminamos. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Yo creí que iban a estar tristes, porque los echaron. Los echaron, la policía los echó de la provincia. Pero ellos estaban felices, porque habían plantado iglesias en la provincia de Pisidia. Muy bien. Habían plantado iglesias en la provincia de Pisidia, en toda esa región. Muchos se habían convertido. Y no sé cómo vamos a volver para predicar, seguir apoyando a estos hermanos, pero ya veremos. Por ahora cumplimos la misión, dijo Pablo, ¿no? Qué maravilla, qué maravilla. Y estaban gozosos y llenos del Espíritu Santo. Amén. Terminamos acá. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por el ejemplo de estos hombres, por la exhortación también que si bien era para aquellas personas en esa sinagoga, hoy nos llega a nosotros también, Señor, el tomar conciencia a lo cual nos llamaste, a lo cual hiciste por nosotros, cosas increíbles, cosas que nadie quiere creer, pero que nosotros hemos podido creer porque nos regalaste la fe, porque estábamos marcados para ello. Y hoy podemos disfrutar, Señor, no solamente del perdón de nuestros pecados, de la transformación de nuestra vida, Señor, no solamente de poder recibir el perdón de los pecados que cometemos cada día y más o menos mantenernos
en relativa santidad, Señor, sino poder sentirnos como hijos tuyos adoptados, poder comer tu pan y tomar tu vino y tu leche solo por gracia, Señor, no por merecimiento, no por cosas que hagamos. Gracias porque nos llamaste, Señor. Acá estamos, no queremos ser rebeldes, no queremos ser burladores, como decía Habacuc. Señor, queremos decir sí y ser dóciles a tu llamado. Gracias por esta reunión. Bendice nuestro regreso. Amén.